Me regeneré 10.000 veces más rápido. Capítulo 11. Explosión Berserk Ultima. Primal Fury, Phantom Speed Ultima. Phantom Force. La explosión Berserk fue aún más sobresaliente y exigente. Su resumen decía que el primer nivel de esta técnica es el mismo que el estado último de otras técnicas de nivel 1. Imagínese que cada uno de sus ataques casuales de esta técnica fuera el poder máximo de otras técnicas de nivel 1, fue una locura. Se dice que, en el nivel más alto, el estado supremo de esta técnica puede rivalizar con el de una técnica de normal de nivel 3, lo que demuestra lo destructiva que era esta técnica. Pero la pregunta que confundió a Tyrion fue por qué una técnica tan buena se coloca junto a otras técnicas básicas de nivel 1. Pronto encontré la respuesta. Resulta que el uso de explosión Berserk, si bien permite al usuario acceder a grandes reservas de poder de ataque, sacrifica el cuerpo a cambio. Los órganos internos, tejidos, músculos, vasos sanguíneos y huesos se romperían instantáneamente con un solo golpe, dejando a su usuario paralizado o, en el peor de los casos, muerto. Las células también se romperían y se debilitarían durante un largo periodo de tiempo y es posible que ni siquiera pudieran recuperarse, por lo que solo aquellos con la intención de morir con su oponente usan esta técnica. Es un último recurso absoluto. Además, las técnicas contienen 3 estados. El estado Berserker es el primero y solo se puede utilizar en un movimiento. Furia Sangrienta, que es el segundo estado, solo se puede usar para ejecutar 3 movimientos. Demonio Salvaje. El tercer estado. Solo se puede utilizar para ejecutar 10 golpes. Y luego el legendario estado Ultima, Primal Fury. Estado de furia primaria, el cuerpo se utilizaría a su máxima capacidad, estimulando y quemando cada célula del cuerpo hasta el límite extremo, generando cantidades increíbles de fuerza, poder y agilidad. En este estado, se decía que dependiendo del nivel de activación celular, uno podía arrasar como quisiera antes de que el cuerpo colapsara. En toda la historia de la academia, solo una persona había logrado alcanzar el primer estado, cuyo nombre se desconocía. Aunque no murió, su fuerza disminuyó considerablemente. La segunda persona fue el creador de la técnica. También había alcanzado el primer estado, pero finalmente murió mientras practicaba el segundo. Incluso practicarlo era mortal ya que un solo error podía provocar la ruptura de células, músculos o vasos sanguíneos, provocando hemorragias internas y similares. Al ver esta técnica, Tyrion dudó un poco. La técnica parecía perfecta para él, ya que podía regenerarse y mejorarla al nivel más alto. Pero ¿por qué debería sufrir tanto dolor solo para practicar una técnica ordinaria cuando podía obtener una simple técnica de combate de nivel 2 con suficiente poder? Sus ojos brillaron con conflicto mientras luchaba por tomar una decisión. Si elegía la explosión Berserk, significaba que podía elegir otra técnica de combate de nivel 1, lo que le ahorraba puntos de crédito para obtener otra, así como tiempo para entrenarla y también aumentaba su fluidez y versatilidad en el combate y su arsenal. Era simplemente una situación en la que todos ganaban. El único inconveniente de esto era que sufriría mucho en el futuro. Incluso practicar esta técnica definitivamente le traería dolor, sin mencionar el tiempo que necesitaría para comprender la técnica e iniciarse en ella para que el sistema pudiera mejorarla. Apretando los dientes, finalmente decidió optar por la técnica. Con el sistema, el dolor ya formaba parte de su vida. ¿Por qué luchar contra él cuando podía aceptarlo y aumentar su fuerza? Con su regeneración y su sistema, no tenía sentido perder el tiempo aprendiendo técnicas de combate comunes. Para que Tyrion pudiera elegir, solo bastaría con lo mejor. Después de seleccionar la técnica explosión Berserk, Tyrion también decidió elegir otra técnica de nivel 1. El arte de la pierna veloz fantasma. Otra técnica explosiva que solo se puede usar una vez para aumentar y mejorar la velocidad y la agilidad al máximo, haciendo que las piernas parezcan una cuchilla giratoria. Pero esta técnica era especial ya que solo contiene una etapa y no posee un estado Ultima a diferencia de las otras, ya que la técnica era su propio estado Ultima. The Phantom Force tiene nuevos capítulos en no/v/e/albin. Come el estado de Phantom Force. Crea tu propia dilatación temporal personal, acelerando así todo el sistema nervioso y las células que forman las piernas, lo que permite al usuario percibir e interactuar con el mundo a una mayor velocidad de cuadros durante un corto periodo de tiempo. Desde la perspectiva del usuario, el tiempo se ralentiza. Desde una perspectiva externa, el usuario se mueve a una velocidad sobrehumana. La técnica solo se puede utilizar durante periodos breves porque el sistema nervioso y las células del cuerpo no pueden soportar la tensión de moverse a esas velocidades durante periodos prolongados.
Pero la dificultad de alcanzar el primer estado era tan alta como la de atrapar nubes. Incluso más que el primer estado de Berserk Explosión. Finalmente, después de decidirse, respiró hondo sin saber qué estaba conteniendo y decidió hacer clic en el botón enviar. En el instante en que decidió someterse, una imagen de un anciano se proyectó desde su reloj y apareció en el aire. Aunque Tyrion no estaba asustado, todavía mostraba un toque de sorpresa. El anciano estaba sentado perezosamente en una silla como el bibliotecario. Tyrion no tenía idea de si era una IA o un humano, pero se decía en el manual que estaba allí para guiar a los estudiantes en la selección de sus manuales y asesorarlos. ¿What? ¿La explosión Berserk? El bibliotecario empezó a fruncir el ceño y trató de persuadir a Tyrion. Joven, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Nunca apuntes demasiado alto ni demasiado lejos. Pon los pies en el suelo y ve paso a paso. La explosión Berserk es solo un manual de nivel 1, pero la dificultad de dominarlo es casi tan difícil como la de otros manuales de nivel 3. Incluso si dominas esta técnica con éxito, terminarás muerto de todos los modos. Muchos estudiantes eligieron no escucharme y terminaron muertos. Escucha las palabras de este anciano y trabaja de manera constante, un paso a la vez, para lograr un progreso sólido. Capítulo 12. Método de templado de activación de células sanguíneas demoníacas. Tyrion asintió con la cabeza mientras escuchaba el corazón del orador y dijo: lo he pensado un par de veces y lo he decidido. El bibliotecario permaneció en silencio y sacudió la cabeza, pensando en todos los estudiantes de antes, también una vez llenos de confianza, antes de terminar muertos y lisiados después de meses de práctica. Qué lástima que su confianza fuera lo único que tenían para mostrar. Bueno, no importa. No tengo derecho a impedir que los primes elijan lo que quieren. Mi trabajo es difundir la sabiduría con la esperanza de que se den cuenta de sus habilidades, en lugar de aferrarse a un sueño infructuoso. Con ese pensamiento en mente, el anciano agregó: recuerde las reglas de la Academia de Aldgate. No se le permite enseñar artes de combate en forma privada sin permiso, de lo contrario, enfrentará la muerte. En circunstancias más graves, su familia el manual será enviado a su puerta en 20 minutos. No se preocupe, señor, soy la persona menos propensa a bromear sobre mi propia vida, dijo Tyrion con seriedad. Al observar la segunda técnica, el anciano solo lo miró seriamente por un segundo, convencido de que era un individuo extremadamente arrogante que no aprendería sus errores fácilmente antes de cortar la conexión. Tyrion suspiró lentamente. El anciano le provocó una sensación de nerviosismo. Pronto, se olvidó por completo del anciano y se concentró en obtener una técnica de templado celular. Tyrion estaba muy entusiasmado con esta parte. Puedo seleccionar un método de templado de celdas de nivel 2. Al desplazarme por la lista, esta vez, la lista de técnicas de templado de células de nivel 2 no era tan larga y constaba de aproximadamente 20 listas. Terapia salvaje, técnica de morada en cadáveres, método de sangre demoníaca, método de templado de relámpago, método de templado de viento, método de templado de fuego, método de templado de hielo, método de templado de tierra, el llamado método de templado por relámpago, el método de templado por viento y otros con nombres elementales utilizan ese atributo específico para templar las células. Al igual que el método de templado por fuego, uno tendría que ir a la sala de entrenamiento y entrar en una sala de entrenamiento que contenga fuego compuesto de partículas de polvo para templar las células, aumentando así el porcentaje de activación celular y aumentando la fuerza. Lo mismo ocurre con los demás elementos. El rayo en la sala de entrenamiento trueno, el viento en la sala de entrenamiento tormenta, etc. Una cosa a tener en cuenta es que cada técnica de templado celular tiene su propio beneficio. Dijeron que en el nivel más alto del método de templado de fuego, el ataque de uno en realidad contendría un efecto de quemazón, capaz de chamuscar al enemigo. En cuanto a las técnicas que requerían que saliera, a Tyrion realmente no le gustaban ni sentía que, aunque eran fáciles de aprender y aumentaban el método de activación celular, todavía requerían que saliera a la sala de entrenamiento. Con la cantidad de gente que quiere tratar con él en este momento, simplemente no era una buena idea salir por un tiempo. El método de permanencia en el cadáver exige que uno entre en el cuerpo de un cadáver fresco, utilizando su esencia para liberar el bloqueo genético y aumentar el nivel de activación celular. Fue un poco repugnante. Por lo tanto, eligió directamente el método de sangre demoníaca. Bañarse en la sangre esencial de la bestia meta, sus células se templarían constantemente por la intensa cantidad de veneno dentro de la sangre.
Si realmente quisiera llevarlo más lejos, podría comprar una cápsula de templado junto con el método de sangre demoníaca, mejoraría drásticamente su tasa de templado. Y en el estado última, existía la posibilidad de transformarse en la bestia cuya sangre había absorbido. Cuanto más alto fuera el nivel de sangre, más poderosos se volverían sus genes y células. De hecho, Tyrion estaba realmente interesado en el método de templado de rayo, pero cuando vio el estado de última del método de templado de sangre demoníaca, se emocionó de inmediato. Muy bien, te elegiré. Después, revisó los detalles de su cuenta y no se sorprendió al ver que tenía 10.000 créditos. Era una de las ventajas de ser Prime. Sin dudarlo, revisó la página de materiales y comenzó a buscar una esencia de sangre de bestia muta adecuada para comprar para su método de templado de células sanguíneas demoníacas. Allí, vio varias sangres de bestias, como la pantera cornuda, la serpiente alada y el caracol de 2 colmillos. Tyrion frunció el ceño. Lo que quería era una poderosa esencia de sangre en la que poder transformarse. Como un dragón, un tigre de alas sagradas o un grifo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todos eran mutabras de 55 estrellas o más. Mirando con curiosidad su precio, Tyrion se congeló cuando los vio. Nombre: tigre de alas sagradas tipo. Esencia de sangre grado. Rango 5. Consulta los nuevos capítulos de novelas en Novelbean. Con precio: 500.000.000 gramo. Nombre: dragón ámbar tipo. Esencia de sangre grado. Rango 5. Precio: 700.000.000 gramo. Al configurar silenciosamente el filtro a 1000 créditos o menos, la página se actualizó y apareció ante él una lista de esencias de sangre asequibles. Nombre: pantera cornuda tipo. Esencia de sangre grado. Rango 1. Precio: 1000 gramo. Nombre: árbol del demonio del timbre tipo. Esencia de sangre grado. Rango 1. Precio: 2000 gramo. Nombre: tigre dientes de sable tipo. Esencias de sangre grado. Rango 1. Precio: 3000 gramo. Contiene un rastro del linaje del tigre blanco sagrado. Nombre: tortuga negra tipo. Esencia de sangre grado. Rango 1. Precio: 5000 gramo. Contiene un rastro del linaje del tigre blanco sagrado. Al observar los números y la lista que aparecieron ante él, Tyrion frunció el ceño de inmediato. Estas esencias de sangre eran muy atractivas, especialmente aquellas que tenían rastros de linajes en ellas. Desafortunadamente, eran simplemente demasiado caras. Se afirmó que solo se puede usar 1 gramo por semana, ya que la energía potente y condensada de la esencia de la sangre prácticamente podría arrancar las venas, destruyendo vasos sanguíneos, músculos y tejidos. Pero Tyrion no estaba limitado por esta condición. El daño que se le hacía a su cuerpo simplemente se curaba. De hecho, cuanto más daño le hacía, más ganaba con ello. Por lo tanto, había planeado utilizar la técnica todos los días, pero ahora, parece que sería simplemente imposible. La esencia de sangre requiere muchos puntos de crédito para comprarse y Tyrion solo tenía 10.000 puntos de muerte, que le dio la academia como el mejor del primer año. Supongo que encontraré formas de ganar más puntos después de haber usado este, murmuró Tyrion mientras compraba la esencia de sangre del tigre furioso. Nombre: furia tigre tipo. Esencia de sangre grado. Rango 1, se rumorea que contiene un toque del linaje del tigre helado. Precio: 1000 gramo. Nota: es solo una especulación, nunca ha sido confirmada. Capítulo 13. Absorbiendo la esencia de sangre del tigre gigante. Toc toc. El paquete había llegado. El que llegó antes que él era un joven que vestía un uniforme de oficinista mientras le entregaba una caja. Aquí está su paquete. Coloque su dedo aquí para registrar que ha sido entregado. Tyrion avanzó y siguió sus instrucciones, colocando sus dedos sobre el dispositivo transparente de forma rectangular. Una luz azul los recorrió y Tyrion sintió un ligero cosquilleo en las puntas de sus dedos. Una vez terminado, el joven le entregó la caja y salió a toda prisa. Aunque tenía curiosidad por saber cómo había logrado acceder a la montaña, Tyrion estaba demasiado emocionado como para preguntarle. Inmediatamente se dirigió a la habitación que había limpiado y se sentó en el sofá mientras abría la caja. Allí, ante él, se desplegaron 3 manuales y 10 botellas. Inhaló profundamente, tomó los libros y un olor turbio y antiguo a madera y libros viejos le invadió la nariz. Emocionado, tomó un libro rojo carmesí. Su superficie tiene una estructura rígida que parece representar algo de carne y sangre desgarradas. Era el llamado método de templado de sangre demoníaco. Tyrion abrió la tapa y comenzó a examinar su contenido. A medida que pasaba el tiempo, sus ojos no podían evitar abrirse más y más con cada minuto que pasaba leyendo el manual.
Fue realmente revelador. Resulta que el manual utiliza la potente energía dentro de la esencia de la sangre, guiándolas a través de vasos sanguíneos específicos y exponiéndolas a las células, utilizando la energía de la sangre, la técnica utilizada la energía violenta para templar con fuerza las células y aumentar el nivel de activación celular. Pero esa no era la razón principal por la que se consideraba una barbarie. La razón principal era que uno tenía que hacer 108 heridas en el cuerpo en cada práctica, llamada nódulo de sangre. No solo era difícil de aprender, sino que era una técnica loca que fomentaba la autolesión. El rostro de Tyrion cambió levemente al ver esto. ¿Por qué no se mencionó esto en el resumen del manual? Con el rostro oscurecido, miró las 10 botellas que contenían esencias de sangre y descubrió que solo había una gota dentro de cada botella. Al dirigirse a la sala de entrenamiento, ya había preparado agua tibia en la bañera del baño. Tyrion apretó los dientes y abrió la parte superior de la botella que contenía la esencia de sangre del lobo gigante, vertiendo la única gota dentro de la bañera. Como si una ballena entera hubiera sido asesinada dentro de la bañera, el agua cristalina inmediatamente se volvió carmesí y un intenso hedor a sangre inundó toda la sala de entrenamiento como una inundación. Era como si miles de bestias hubieran muerto, formando un hedor intenso y repugnante de sangre que se extendía hacia afuera. El agua con sangre en su bañera de repente empezó a burbujear como si estuviera hirviendo. Su ropa cayó con un ruido ligero y comenzó a cortar su piel hasta que sintió la hoja tocando sus vasos sanguíneos, su rostro palideció instantáneamente mientras gruñía de dolor. Luego, utilizando los clips provistos junto con la técnica, los utilizados para evitar que la lesión sanara. Esto continuó durante casi una hora. Cuando se insertó el último clip, Tyrion estaba empapado en sudor frío y su rostro estaba tan blanco como el papel. Casi no podía creer que estaba tomando la iniciativa de herirse. Ganaste, pero de todos modos mi nombre no es Tyrion, sino Tyrion. Tyrion se rió de su broma interna antes de entrar a la bañera y hundirse en ella. Auge. Tyrion se sintió como si lo hubiera alcanzado un trueno. Todo su cuerpo se sacudió violentamente mientras sentía que su interior hervía. Las esencias de sangre no eran simplemente sangre común y corriente, tenían una característica especial, y era que su energía era violentamente casi infinita. Su resiliencia y vitalidad eran poderosas en un grado increíble. Cuando la sangre entró en su cuerpo, Tyrion sintió un flujo de energía tiránica y brutal surgir dentro de él, inundando sus canales meridianos, líneas de sangre y puntos de acupuntura, e impactando todo su cuerpo. Tyrion ya había previsto esta situación. Después de todo, de repente estaba absorbiendo una gran cantidad de sangre que contenía partículas de polvo y la sangre tenía una cantidad extrema de vitalidad restante en su interior. Después de entrar en su cuerpo, la sangre no se resignó a dejarse asimilar, por lo que intentó resistirse, de ahí el comienzo del dolor en su cuerpo. Tyrion sintió que su cuerpo se calentaba cada vez más, como si lo hubieran metido en una olla gigante de agua hirviendo. Aunque ese calor estaba lejos de ser comparable al de las llamas reales. Pero aún así, el calor aumentaba directamente dentro del cuerpo de Tyrion. El cuerpo físico de un soldado genético no tenía una gran capacidad para resistir altas temperaturas. Aunque Tyrion había logrado alcanzar el 30% de activación celular, tampoco era muy diferente. Todo su cuerpo empezó a sudar. A causa del calor abrasador, hasta sus pensamientos se volvieron lentos. Tyrion tomó grandes bocanadas de aire y cada vez que exhalaba, emanaban corrientes de calor. Todos los puntos de acupuntura de su cuerpo se expandieron y un vapor rojo tenue fluyó de su cuerpo, casi brotando debido al increíble calor. Tyrion soportó el dolor agonizante, pero era demasiado y sentía como si todo su cuerpo estuviera a punto de explotar. De repente, una energía brutal atravesó todos sus meridianos y vasos sanguíneos. Aunque sus venas eran mucho más duras de lo normal, no podía soportar una fuerza sanguínea tan dominante y feroz. PPTF. PPFT. PPFT. Las venas, los meridianos, los tejidos y la carne de todo el cuerpo de Tyrion se rompieron al instante, y la sangre brotó como si fuera un grifo. Su piel se rompió y comenzó a brotar chorros de sangre de color carmesí. En esta situación actual, el dolor de su piel al romperse no era gran cosa en este momento. El verdadero dolor provenía de la esencia de sangre que ardía dentro de su cuerpo, arrasando con sus órganos internos, haciendo papilla mientras se regeneraban, solo para destrozarlos. Si no fuera por su capacidad de regeneración, sin duda habría muerto o en el mejor de los casos, habría quedado lisiado.
Y si no fuera por el hecho de que había experimentado verdadero dolor en su vida anterior, su conciencia podría haber sido derrumbada ahora. Capítulo 14. Transformación de la bestia tigre. Una espesa sensación de ardor se expandió por todo el interior de su cuerpo y rápidamente impregnó sus 5 intestinos y 6 vísceras. Comenzamos. Tyrion cerró los ojos y se apoyó en la bañera. Estado. Con un chasquido, la pantalla de estado apareció ante sus ojos. Su mirada recorrió los atributos enumerados y su mirada se posó en el templado de células sanguíneas demoníacas. Mejora el método de templado de células sanguíneas demoníacas al nivel 1, declaró Tyrion en su mente. Al instante, la pantalla se volvió borrosa y la visualización del estado pasó de iniciado a nivel 1. Un leve chisporroteo llegó a los oídos de Tyrion. Miró hacia la bañera y vio que el líquido rojo violáceo se volvió transparente a una velocidad visible. Al mismo tiempo, un sofoco se irradió desde el interior del cuerpo de Tyrion, quemándolo de adentro hacia afuera mientras sus células se estimulaban excesivamente, aumentando su nivel de activación celular. A Tyrion le brotó sangre de las comisuras de la boca. Esta vez, su herida fue el doble de grave. Su cuerpo era como un río caótico, la sangre demoníaca lo atravesaba como una tempestad, destruyendo sus órganos internos así como sus células, pero en el momento en que se producía una herida, era rápidamente curada por sus habilidades regenerativas. Tyrion lo soportó puramente por su constitución sin repercusiones graves. Parece que tenía razón, mi habilidad regenerativa me permite absorber tanta sangre demoníaca como quiera, estimulando mis células y aumentando el nivel de activación celular. Tyrion sospechó aliviado a pesar del dolor. Normalmente, la actualización del método de templado celular requiere una estimulación repetida, durante aproximadamente 10 años desde el método demoníaco de sangre para mejorar y actualizar el nivel de la técnica, pero con mi sistema y mi asombroso método regenerativo, es bastante fácil para mí actualizarlo como deseo. Alcanzar el nivel máximo es solo cuestión de puntos de daño. Los ojos de Tyrion brillaron ampliamente. Sintió cuidadosamente los rastros de entumecimiento que circulaban por la superficie de su piel y sus músculos. En lugar de que la sangre circulara por las vísceras internas, viajaba por la superficie de la piel y los músculos, formando una roja por toda la superficie del cuerpo, como una roja de cadenas de acero. Tyrion toma todas las botellas de sangre demoníaca y las absorbe él mismo en la bañera. Comencemos, sistema. Tyrion no se demoró más. Invocó el sistema. Apareció un marco cuadrado de color azul pálido. Su método de templado celular tenía niveles. Según los registros, el dominio total de esta técnica podía producir un efecto de evolución total en las células del cuerpo, transformando el cuerpo en la forma de la sangre más demoníaca absorbida. En el segundo siguiente, Tyrion sintió que la energía de sus células se agotaba por completo mientras que su propio cuerpo parecía haberse inflado mucho. Poco a poco, la hinchazón de su cuerpo provocó la aparición de un intenso dolor en todo su cuerpo. El marco cuadrado de su sistema se desdibujó rápidamente. Cuando resurgió, había alterado el método de templado de células sanguíneas demoníacas al nivel 2, y su efecto especial aún no había revelado ningún signo. El dolor que le producía la hinchazón en todo el cuerpo se hacía cada vez más intenso y agudo. ¿Podría ser que mi cuerpo de carne también esté llegando a su límite? Se preguntó Tyrion en estado de shock. Sin embargo, podía sentir claramente que todavía había espacio para mejorar. Esto era muy diferente del límite evidente de sus células. Este tipo de dolor debido a la hinchazón de su cuerpo era más parecido al que resultaba de la incapacidad de su cuerpo para adaptarse a la nueva transformación. Dentro de la gran habitación, en la bañera, el físico de Tyrion se fue hinchando y ensanchando a un ritmo visiblemente alarmante. En realidad, no aumentó de altura, pero los músculos de todo su cuerpo se expandieron mucho. Trozos de músculos sobresalían furiosamente, retorciéndose y girando como tumores en la rama de un árbol viejo. Se apiñaban firmemente en todas las partes del cuerpo de Tyrion como si estuviera usando una capa de armadura de carne. Intentémoslo de nuevo. Tyrion ignoró los cambios en su cuerpo. Inevitablemente habría costos en su búsqueda de mayor poder. Era simplemente un cambio en su forma física que siempre podría alterarse en el futuro. Mejora el método de templado de sangre demoníaca al tercer nivel. Gritó de nuevo para sus adentros. SSSS. Al instante, la pantalla se volvió borrosa por un momento, antes de que el método de templado de sangre demoníaca volviera a enfocarse nuevamente. Método de templado de sangre demoníaca.
Nivel 3. Antes de que Tyrion pudiera concentrarse en los cambios que habían ocurrido, ya podía detectar que los músculos de su pecho se inflaban rápidamente. Al mismo tiempo, una capa similar a una cutícula cubrió gradualmente el tejido cutáneo originalmente frágil de todas las partes vulnerables de su cuerpo, incluida la entrepierna, la garganta, los párpados y las orejas. Levantó la mano para frotarse la garganta. En la superficie de la piel se había formado una película dura y resistente. Luego se tocó los párpados. También se habían endurecido muchísimo. En cuanto cerró los ojos, sintió una corriente de aire caliente que fluía desde su interior hacia los párpados, lo que reforzaba su fuerza y su firmeza. Tyrion se sobresaltó un poco, pero no se sorprendió. Los cambios eran de esperarse, ya que cuanto más se avanza en las técnicas de templado de células de sangre demoníaca, más se aclimatarían las células a los genes de esa sangre. Según la información, nadie ha alcanzado realmente el nivel más alto de esta técnica, lo que significa que no sabré si hay algo mal con la técnica o no, pero con el sistema no debería haber muchos problemas. La técnica de sangre demoníaca era solo un método de templado, pero en realidad, es una técnica de combate. La fuerza de su cuerpo en realidad se había multiplicado muchas más veces en comparación con antes. He gastado algunos puntos de daño, pero aún tengo más que suficientes para mejorarlo. Tyrion miró la última fila del modificador. Inmediatamente presionó para seleccionar la técnica de templado de sangre demoníaca. Esta vez, la pantalla permaneció borrosa durante 5 segundos antes de volver a enfocarse lentamente. Técnica de templado de sangre. Max. Efecto, S, especial, S. Transformación bestial. Sin embargo, alrededor de su cuerpo, Tyrion pudo detectar que de repente había roto una inefable capa de resistencia. Capítulo 15. El verdadero monstruo Cha. Pudo escuchar débilmente el sonido de algo rompiéndose en pedazos dentro de su cuerpo, produciendo sonidos nítidos similares al vidrio roto. Extendió su mano y miró sus palmas que antes eran pequeñas, ahora eran más grandes que las de un oso. Las articulaciones de la parte superior eran gruesas y grandes, con venas grises que marcaban el patrón de sus músculos ahora distorsionados. No parecía una mano humana, sino más bien las garras de una bestia feroz. Incluso le hizo recordar a los antiguos tigres blancos que había visto en las películas. Por lo que parecía, su cuerpo estaba empezando a cambiar y su palma comenzaba a parecerse a las patas de un feroz tigre blanco. ¿Esto es un cambio de sustancia? Tyrion cerró los ojos, sintiendo como si su cuerpo se hubiera liberado de algún tipo de grilletes. Una leve sensación de salvajismo y un acto de libertad dominante, según el deseo de su corazón, lo recorrieron como una tormenta furiosa. Se quedó sentado inmóvil en la bañera durante mucho tiempo. De repente, los extraños sonidos de algo retorcido y agitado comenzaron a extenderse desde su cuerpo, como el movimiento de un lodazal. Bajo la sombra de la habitación, la enorme forma física de Tyrion comenzaba a cambiar, poco a poco. Era casi como si sus genes estuvieran siendo alterados y sus músculos oscilaran con venas abultadas que se retorcían y transformaban como serpientes debajo de su piel. Los más de 100 metales introducidos en su carne, para evitar que se curara, salieran disparados como balas, mientras pelos blancos se extendían desde sus poros. Su físico se expandió a medida que creció hasta alcanzar el doble de su tamaño anterior. Su rostro comenzó a transformarse y adoptó la forma característica de un tigre. La sangre goteaba de sus labios cuando sus dientes se alargaron y sus caninos se transformaron en colmillos de 10 centímetros de largo. Como si eso no fuera suficiente, sus dedos se alargaron, formando garras gruesas y afiladas mientras el pelaje brotaba alrededor de sus patas transformadas. La transformación tardó casi 1 hora y cuando su cuerpo dejó de transformarse, el agua espesa y carmesí dentro de la bañera se volvió aún más clara. Después de permanecer en la bañera durante mucho tiempo, Tyrion finalmente abrió los ojos. Las comisuras de la boca de Tyrion se curvaron hacia arriba mientras miraban sus 2 manos, que estaban casi irreconocibles. ¡Bam! De repente, cerró las palmas de las manos en puños y, en ese instante, sus 5 dedos apretaron el aire a su alrededor, provocando una explosión que no se parecía en nada a un trueno ahogado. Al mirar sus patas blancas, sintió que su cuerpo había alcanzado un estado aterradoramente poderoso, que era mucho más fuerte que antes. Finalmente, incapaz de contenerlo más, Tyrion levantó la cabeza hacia el cielo y se rió locamente a gusto, su risa resonando como el rugido de una bestia salvaje. Miró el estado en la pantalla. Nombre: Matusalén Tyrion. Especie: humano. Rasgo innato, nivel 1.
10.000 célula regenerativa, 10.000 puntos dañados. 16.832 nivel de vida. Activación celular. Nivel de activación celular. 42%, 20% técnica de absorción de polvo. Método de templado de sangre demoníaca. Artes de combate. 9 estilos de sable, nivel máximo, transformación de bestia a tigre, 1,0 retirada táctica, 99,1% ocupación. Pervertido abierto. Observación. Si hubiera un premio a la basura, el efecto especial del método de templado de sangre demoníaco fue realmente impactante. Aparte de agregar un nivel de activación celular del 20% a sus genes, Tyrion no esperaba que en realidad transformara la totalidad de su estructura genética. Al mejorar el método de templado celular al nivel más alto, se creó una habilidad de combate completamente nueva llamada Beast Morph. Con la técnica de combate de transformación de bestia, podía transformarse en la forma de tigre. Se puso de pie sobre sus dos piernas. Sus muslos, que eran tan gruesos como la cintura de un hombre adulto, pisotearon con fuerza el suelo mientras se dirigía hacia el espejo de cuerpo entero. No pudo evitar sobresaltarse al ver las conmovedoras pupilas de color dorado puro que lo miraban como si quisieran chuparle el alma. Su cuerpo se había expandido y sus músculos eran el doble de grandes que antes, sin mencionar los dos colmillos afilados que sobresalían de sus labios, los pelos blancos que brotaban de sus poros cubrían cada parte de su piel, incluidas sus piernas. En este momento, Tyrion era una mezcla entre un tigre y un humano y todo parecía haber mejorado. Afortunadamente, no hubo cambios importantes como que no pudiera mantenerse en pie sobre dos patas y que su voz no pudiera formar palabras. Sus ojos recorrieron todo su cuerpo y sin darse cuenta se detuvieron entre sus gigantescos muslos. Tyrion no pudo evitar sonreír maliciosamente mientras sus pensamientos corrían salvajemente. Una particular mujer de ojos carmesí apareció en su mente. De repente, una sensación de agotamiento lo invadió y una sensación de vértigo superó la plenitud de sus fuerzas. Tyrion frunció el ceño y la sensación se volvió extrema mientras se tambaleaba hacia atrás. Era como si su cuerpo le estuviera diciendo que se soltara y así lo hizo. En ese instante, su cuerpo comenzó a comprimirse como una pelota desinflada mientras sus músculos se retorcían y sus huesos se condensaban juntos a su forma original. Su pelaje blanco, sus colmillos largos y afilados y sus garras se retrajeron como si estuvieran apretados por algún tipo de manos invisibles mientras sus patas se reformaban, convirtiéndose en puras manos humanas y su basura se reducía, volviendo a su tamaño anterior, algo que hizo que Tyrion suspiró con pesar. Era nuevamente humano y su cuerpo muy bien desnudo. La sensación de mareo pronto lo abandonó y finalmente pudo recuperar el rumbo. Su rostro estaba un poco sombrío. Estuvo en esa forma solo unos 10 segundos, lo que significaba que solo podía usar esta forma de combate en el momento más crucial. Además, debido a la falta de energía que sentía y la debilidad que sentía actualmente, después de transformarse en la forma híbrida de tigre, sería débil por algún tiempo y no podría atacar. Era una habilidad que implicaba matar o morir, pero no para él. Después de secarse, salió a tomar otra ducha fría. Capítulo 16. Prueba de la habilidad explosión berserk. Al día siguiente se levantó y salió. La montaña de la leyenda estaba llena de polvo condensado, que absorbía toda la montaña y saturaba a todos los que vivían en ella. Lo más impactante de esto era la inmensidad de la montaña, era realmente grande. Tyrion tomó su sable y se adentró en las montañas. Las montañas tenían una altura de 3.800 metros y la mitad superior de la montaña estaba cubierta por una niebla perpetua. Lejos del mundo secular y de la civilización, reinaba la tranquilidad, la calma y la relajación. A excepción de las áreas expresamente prohibidas pertenecientes a los mayores y algunos estudiantes del núcleo, la mayor parte del espacio en este bosque estaba abierta a todos para practicar. Tyrion pasó alrededor de una hora en las montañas antes de elegir un acantilado remoto. El acantilado tenía alrededor de 2 a 3 metros de altura, los 3 lados estaban llenos de una niebla blanca cuya forma cambiaba constantemente, a veces eran millas de caballos, a veces se convertía en un océano violento y, a veces, era solo niebla, expandiéndose y contrayéndose sin un patrón discernible. Aunque las maravillosas vistas de la tierra eran impresionantes, de alguna manera le faltaba un toque de misterio, dijo Tyrion. En su opinión, este era el lugar perfecto para practicar técnicas de combate y también reflexionar sobre la profundidad de la técnica sin distracciones. Tras respirar profundamente, Tyrion sacó el libro de la explosión de Berserk y aspiró el viejo y turbio olor antes de leer el manual. Siente el polvo. Respira.
Inhala. Exhala. Respira. Mueve el calor. Un paso tras otro, dirigiendo continuamente el flujo sanguíneo del cuerpo, moviendo sus músculos, le tomó un día entero al sistema reconocer la técnica. Para ese momento, Tyrion ya se sentía adolorido, exhausto y hambriento. Explosión frenética. Iniciada artes de combate. Explosión frenética, iniciada, 9 estilos de sable, nivel máximo, transformación de bestia a tigre, nivel 1 retirada táctica, 99,1% por fin. Tyrion suspira aliviado. Por fin podía mejorar su habilidad de combate con sus puntos de daño. Mejora la explosión berserk al nivel máximo. Sus puntos de peligro disminuyeron instantáneamente en 1600 puntos de daño. 100 puntos para el primer nivel, 200 para el segundo nivel, 300 para el tercer nivel y 1000 para el estado definitivo. No hubo ninguna explosión, y tampoco hubo nada que indicara que se había aumentado el nivel de explosión frenética. ¿Por qué no hubo reacción? Confundido, Tyrion miró fijamente y una línea de texto apareció dentro de su visión. Artes de combate. Explosión frenética, última, estilos de 9 sables, última, transformación de bestia a tigre, 1, 0, retirada táctica, 99,1%. Supongo que tendré que probar personalmente la técnica de combate. Tyrion respiró profundamente y reguló su respiración según la técnica secreta. En un abrir y cerrar de ojos, una tormenta creciente comenzó a formarse en su interior. Su cuerpo temblaba y sus músculos se ondulaban como si un dragón dormido estuviera a punto de despertar. Poco a poco, su respiración comenzó a dejar escapar vapores de aire caliente mientras toda su piel comenzaba a adquirir un profundo tono rojo, como si lo estuvieran hirviendo vivo. La temperatura circundante aumentó excesivamente a medida que el vapor comenzó a salir de la parte superior de su cabeza. Rugido. Una presión salvaje comenzó a ondular dentro de él, como si su cuerpo estuviera a punto de estallar. Su piel comenzó a expandirse y, como un trozo de papel, su carne comenzó a desgarrarse. Venas verdosas del tamaño de 2 dedos se retorcían por debajo de su cuello, cabeza y pecho como pitones. Eso no fue todo, una furia de poder extremadamente violeta estalló desde Tyrion y Tyrion sintió como si pudiera destruir el mundo con un solo puño. PPPFT. 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 Pequeños vasos sanguíneos se estallaron debajo de su piel desgarrada, cubriendo su cuerpo con sangre y sus huesos se estallaron y crujieron bajo la creciente presión dentro de él. Era como si sus células, su potencial y sus genes ardieran para otorgarle ese poder extraordinario y único de conquistar a sus enemigos a riesgo de su vida. Pero a Tyrion no le importaba en absoluto todo el peligro que corría su cuerpo, ni tampoco le importaba el colapso de su cuerpo ni la explosión de sus órganos internos. Lo que tenía en mente era la fuerza abrumadora que estaba sintiendo en ese momento. Se sintió como si la tierra estuviera a un puño de mameluco. Busque nuevas calles en no/v/el/bin. C0M nivel de activación celular. 42%, 42%, sin previo aviso, pisó el suelo y este se agrietó como si estuviera hecho de cristal. La figura de Tyrion se desvaneció como si estuviera siendo borrada por algún poder mientras se dirigía hacia la pared del acantilado a 50 metros de él. Auge. La pared del acantilado explotó, rompiéndose en pedazos mientras polvo, rocas y escombros volaron en todas direcciones como balas. Una espesa nube de polvo se estalló a 50 metros de altura en el aire, envolviendo el cielo y todo el acantilado, mientras el suelo y toda la montaña parecieron temblar. Pasó el tiempo y en pocos minutos, el polvo se disipó de la brisa de la montaña y el sonido de las excavaciones resonó dentro del acantilado. Tos. 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 La voz de Tyrion resonó desde el agujero con forma humana cuando salió del agujero con forma humana que había creado por error al estrellarse contra la pared del acantilado. Había calculado mal su fuerza y velocidad, chocando inadvertidamente contra la pared y quedando enterrado profundamente dentro de la pared del acantilado. De mala gana, Tyrion detuvo la activación de la habilidad y en un abrir y cerrar de ojos, su carne desgarrada y su piel agrietada comenzó a cerrarse como si el tiempo se estuviera revirtiendo. Sus órganos internos también comenzaron a sanar y sus huesos volvieron a su lugar. Sus células también eran las mismas, ya que se replicaron, reemplazando las células muertas y dañadas y, en un abrir y cerrar de ojos, Tyrion ya estaba completamente curado. Su cuerpo enrojecido también volvió a la normalidad y sus venas volvieron a ocultarse debajo de su piel. Era como si los últimos 2 minutos nunca hubieran sucedido. No puedo creer que me haya dejado inconsciente con mi velocidad, se rió Tyrion al recordar lo que había sucedido.
Lesión grave más 0,000 información. Las lesiones autoinfligidas no pueden producir puntos de daño. Tyrion se burló instantáneamente del sistema. ¿No estás promoviendo las lesiones autoinfligidas? ¿No eres un dios ahora? Capítulo 17. Estudiante de segundo año. Lucía, su cuerpo enrojecido también volvió a la normalidad y sus venas volvieron a ocultarse debajo de su piel. Era como si los últimos 2 minutos nunca hubieran sucedido. No puedo creer que me haya dejado inconsciente con mi velocidad, se rió Tyrion al recordar lo que había sucedido. Lesión grave más 0,000 información. Las lesiones autoinfligidas no pueden producir puntos de daño. Tyrion se burló instantáneamente del sistema. ¿No estás promoviendo las lesiones autoinfligidas? ¿No eres un dios ahora? Demasiado hambriento para practicar el arte de la pierna fantasma, Tyrion abandonó el acantilado y se dirigió a su casa. Ya estaba oscuro, pero la montaña aún estaba brillante porque las luces de neón llenaban las montañas. En el camino de regreso, sus orejas temblaron al oír un gruñido a lo lejos. Aunque estaba al menos a 500 metros de distancia, todavía podía oírlo con mucha claridad, como si los sonidos se hubieran juntado y todos ocurrieran al mismo tiempo. ¡Qué ruido tan fuerte! El cuerpo capaz de producir ese tipo de sonido debe ser realmente maravilloso. Y por lo que suena, parece ser una mujer, incapaz de saciar su curiosidad, Tyrion se acercó con cuidado. Después de cruzar unos arbustos espinosos, llegó al fondo de una enorme roca. Sacó la cabeza y vio un pequeño bosque y una cabaña de madera con un pequeño estanque al lado. 4 hojas de loto flotaban pacíficamente en el estanque, lo que hacía que todo el lugar tuviera una sensación poética. En el borde del bosque, había una adolescente que parecía tener unos 16 años. Vestía un uniforme de combate blanco y practicaba artes marciales que la hacían gruñir continuamente con un sonido fuerte que podía asustar el alma. Era una chica pequeña y delgada que parecía tan débil que el viento podría volarla, pero cada puñetazo y cada patada que daba desprendía un aura tan aterradora que uno podría pensar que sería capaz de atravesar cualquier cosa. Es la estudiante de segundo año Lucía, así que esta debe ser un área prohibida. Después de verla, Tyrion se dio cuenta de algo. El instructor principal de la Academia de la Muerte, y cada uno de los ancianos, tenían sus montañas para practicar, y si los demás querían entrenar sus artes de combate, tendrían que buscar un lugar diferente. Sin embargo, estas montañas pertenecen a las leyendas de cada año. Y aunque la montaña era enorme, aún existía la posibilidad de que los estudiantes se conocieran. Por lo general, los mayores y los estudiantes elegían primero los buenos lugares y los marcaban como sus propios territorios. Sigue las nuevas historias en no/v/e/lb/in. Como si alguien intentaba entrar, se consideraba una falta de respeto increíble y, si se trataba de una situación grave, seguramente lo atacarían o incluso lo matarían. Lucía, que estaba mirando, era una de las estudiantes mejor clasificadas del segundo año de la Academia de la Muerte, ocupando el puesto 23. Su nivel de activación celular había alcanzado el 99,9% y solo necesitaba que le implantaran la supercélula adecuada para poder superar el nivel de activación celular. Esto demuestra lo extremadamente talentosa que era. Lucía siguió dando pasos. Entre los movimientos de sus puños y piernas, presionaba su lengua contra la parte posterior de sus dientes, juntaba el polvo dentro de su cuerpo en su abdomen inferior y gruñía repetidamente, todo lo cual aumentaba el poder de su arte de puño. Después de unas cuantas rondas de golpes, su poder parecía haber alcanzado su punto máximo. De repente, saltó en el aire, sus puños se movieron rápido como un rayo, asesinos, como un tigre atacando a su presa. Al segundo siguiente, lanzó un puñetazo justo en la rama enorme de un gran árbol. ¡Pum! 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 Algo inesperado sucedió, de la nada, una luz dorada salió disparada de los puños de Lucía, era tan brillante que casi podía cegar a cualquiera que la mirara. Pronto, la brillante luz dorada se convirtió en algo sólido e hizo que el gran árbol, y los árboles directamente adyacentes, explotaran sin ningún esfuerzo visible. Su poder era aterrador. Tyrion entrecerró los ojos. ¿Un ataque de largo alcance? ¿Cómo es posible? ¿Significa eso que realmente podría condensar el polvo y expulsarlo usando su técnica? Cuando un soldado genético era capaz de convertir el polvo de su cuerpo en energía genética real, significaba que él, o ella, había alcanzado oficialmente el nivel de luchador demonio. No solo el poder de su ataque aumentaba considerablemente, sino que el polvo era expulsado del cuerpo y atacaba a las personas por el aire. ¿Aún no vas a salir?
Lucía ya había notado la llegada de Tyrion hacía un rato. Y ahora, miraba fijamente en dirección a su ubicación. Tyrion tragó saliva y se reveló como se le pidió. ¿Eres de primer año? Lucía entrecerró los ojos. Sí. ¿Por qué me espías mientras practico mi primer arte? Escuché tu voz desde muy lejos y vine a echar un vistazo por curiosidad. Tyrion negó con la cabeza. Lucía estudió a Tyrion con atención, su actitud segura la hizo sentir curiosidad. Si se trataba de otros estudiantes, normalmente ya estarían tartamudeando sin palabras de miedo ante ella, pero él habló con lógica, de manera tranquila y segura. Ella no pudo encontrar ningún engaño en su comportamiento, pero ¿no significa eso que es peor que aquellos que muestran sus verdaderos colores? Lucía dijo con calma. Por favor, vete ahora y no regreses a menos que quieras ver tu cadáver sin cabeza. Bueno. Al salir del lugar, Tyrion dejó escapar un suspiro. Al enfrentarse a Lucía, había sentido una presión inmensa, una que no había sentido en otros estudiantes de segundo año. Parecía que pronto habría algunos cambios en las filas de los estudiantes de segundo año. Tyrion se rió entre los dientes. Si hubiera sido antes, probablemente me habría resultado difícil armar una oración frente a ella como un viejo pervertido. Debe ser porque ahora puedo controlar mis emociones y ocultar mis pensamientos. Pero lo más memorable de mi encuentro con Lucía fue su personalidad. Era tan fría y antipática y, sin embargo, tenía unas artes marciales tan feroces y poderosas que era muy fácil recordarla. Capítulo 18. El arte de la pierna fantasma. Tyrion llegó a casa y tocó el timbre. En los siguientes minutos, el aroma de la comida inundó su habitación mientras los sirvientes los llevaban. Como una bestia voraz, devoró la comida como si fuera un pervertido al ver a una joven desnuda. Pasó la noche y llegó la mañana. Tyrion comenzó practicando su método de templado celular y luego se dirigió al acantilado. Comenzó practicando los estilos de los 9 sables. Desde el primer estilo hasta el 9º estilo. Moviéndose suavemente de una posición a otra, la luz que destellaba desde el sable era como la luz reflejada en un río bajo la luz de la luna. En cuanto a su destreza en combate, había excedido su simple rango de un nivel y había alcanzado las primeras etapas del nivel 2, y era el movimiento más fuerte de Tyrion en ese momento. En aquel acantilado escarpado, una figura humana agitaba una espada ancha y señalaba hacia la enorme roca del otro lado. Una luz brillaba desde una espada como si fuera un espejo que reflejara los rayos del sol. Zuu. 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 La enorme roca fue perforada como un trozo de queso, dejando tras de sí innumerables marcas. Cada marca tenía una profundidad de más de 3 centímetros. Por fin. Sin aliento, Tyrion tenía la cabeza llena de sudor, pero no parecía importarle en absoluto. Las marcas en la roca le causaron una gran satisfacción. El 9º estilo era mucho más difícil que el 8º, pero su poder también era mucho mayor. Algunas personas tardan al menos un año en dominarlo, pero a él le llevó menos de un segundo. Pero debido a esto, no tenía experiencia en el uso de la técnica y tuvo que entrenar personalmente y familiarizarse con ella junto con sus otras técnicas de combate. Durante este periodo, el polvo dentro de su cuerpo se había vuelto más puro e intenso y se movía más rápido y más fácilmente que antes, no tan lento como antes, e incluso su nivel de activación celular había aumentado en un 2% durante la última hora. Tyrion dejó escapar un profundo suspiro. Hoy sería oficialmente el día en que comenzaría a practicar el manual más difícil, el arte de la pierna fantasma. Tenía una sola etapa y era extremadamente difícil y peligroso de dominar. Después de leer el guión, Tyrion comprendió la idea general del manual e incluso percibió un reino indescriptible detrás de él. Una vez que pudo dominar el estado Ultima, matar a aquellos más débiles que él solo le tomaría un instante, y cuando se enfrentara a aquellos que eran más fuertes que él, nunca podrían alcanzar su velocidad. Una semana pasó rápidamente. El océano rugía más allá del acantilado y las nubes fluían en constante cambio. Sobre el acantilado, un adolescente vestía una camiseta blanca y unos vaqueros azules y sostenía una espada ancha. Saltó arriba y abajo y se movió hacia adelante y hacia atrás, haciendo que su sable destellara con una fuerza intensa y brillante que parecía desgarrar el aire. Quizás era solo una ilusión, quizás era el entorno, pero la escena del joven agitando su sable daba la sensación de que era un ejército de un solo hombre con una espada ancha, mirando arrogantemente a las multitudes de sus enemigos. Su ancho machete descansaba sobre su agarre apretado. Uno a uno, fue pasando de una posición a otra, comenzando por la primera. Estilo y avance al 9º estilo.
Después de pasar por los 9 estilos, la mirada del joven se volvió aguda, cortando el aire. Dio un pisotón y, de repente, el tiempo pareció detenerse. Una línea recta, larga y gruesa se expandió y lo conectó con una roca cercana. De repente, otra figura del joven apareció detrás de la roca, como si hubiera estado allí en primer lugar. Aniquilación estelar. Apareció una pequeña chispa. Al segundo siguiente, la mitad de la roca quedó marcada con una horrible marca de 20 centímetros de profundidad. Era una marca limpia y pulcra, pero agresiva y fría. Devolviendo su ancha espada a su vaina, el joven miró fijamente a su fantasma que todavía estaba de pie en su posición original y ahora estaba desapareciendo mientras murmuraba para sí mismo. No es de extrañar que el arte de la pierna fantasma se considere uno de los más difíciles que existen. Resulta que este arte de la pierna fantasma no era solo un simple manual de primer nivel. En realidad contiene habilidades profundas, lo que hace que su rango real sea mucho más alto que el que se había enumerado en el manual. Solo que estas verdades no se explicaron en el manual. Una semana entera solo para iniciarse en la habilidad. ¿Cuánto tiempo necesitaría para alcanzar el nivel 1 sin el sistema? El joven empresario con la cabeza, un poco abatido por su talento. Si se tratara de otros estudiantes, no sabía cuánto tiempo les llevaría iniciarse en la habilidad, pero no debería ser tanto como él. Este joven era Tyrion. Durante la última semana, había estado entrenando la técnica de la pierna fantasma, pero alcanzó el nivel de iniciación, donde el sistema apenas puede reconocer la habilidad. Afortunadamente, Tyrion tenía el sistema y lo actualizó al estado definitivo de inmediato. Imagina tener el poder de comprensión y simplemente entrenar una sola técnica durante 100 años hasta el punto de entender el corazón y el alma de la técnica y darte cuenta de la verdadera esencia y lo que significaba activar e incluso actualizar la técnica a una nueva altura. Esa era el estado última. Ya es hora. Debería ir a devolver los libros y aceptar las recompensas por alcanzar los estados máximos de estas técnicas. Grabando el sistema de recompensas de la Academia de la Muerte, Tyrion no quiso perder ni un segundo, así que inmediatamente emprendió el regreso. Tyrion llegó a la biblioteca. El viejo bibliotecario levantó la vista de su escritorio y reconoció a Tyrion al instante. Habló. ¿Cómo fue? No lograste dominar esa explosión berserk, ¿verdad? No es demasiado tarde para que elijas otro arte, ya que eres la leyenda de tu set. Tyrion llamando, no es necesario, vine a devolver el guión. Está bien, simplemente firme aquí. Capítulo 19. Centro de recompensas. 4 etapas última. Después de firmar, Tyrion se giró para irse. Mirándolo, el hombre preguntó con curiosidad. Solo falta un mes, luego será el desafío de colocaciones de recompensa, ¿estás seguro de que no vas a intentar algo más? La colocación de recompensas es un desafío que se lleva a cabo una vez cada 6 meses en la Academia de la Muerte, los concursantes son en su mayoría discípulos de primer año. Si lo haces bien, significa que tu habilidad de combate es muy alta. Y si fallas, entonces sabrás que tus habilidades son deficientes. Me imagino que el primer nivel de la explosión berserk debería ser de un nivel lo suficientemente alto para que pueda pasarlo. Tyrion pensó que si podía entrenar su nivel de activación celular al 50%, incluso si no llegaba al primero, su rango aún debería ser bastante bueno, pero es un hecho que aún no había estado en combate real, por lo que todavía no está muy seguro de sus habilidades de combate. Pero si se lanza con todo y muestra todas sus cartas de triunfo, entonces debería poder ganar el título de número 1. El bibliotecario asintió inconscientemente, luego miró hacia arriba con total sorpresa. ¿Quieres decir que dominas la explosión berserk? ¿Cómo es eso posible? Más o menos, supongo, respondió Tyrion. Me pregunto qué pensaría si supiera que no solo he dominado berserk explosión, sino que también he alcanzado el estado máximo. Tyrion no quiso revelar demasiado, por lo que salió del salón. Después de irse, el maestro del salón no podía creer lo que acababa de escuchar. Sabía que la explosión berserk era imposible de dominar, ya que fue creada por el tercer instructor principal de la Escuela de la Muerte durante un momento de epifanía. Debido a que murió al utilizar la técnica, no pudo completarla. Con solo una explicación rudimentaria sobre la técnica, era casi inalcanzable comprenderla. Los estudiantes de hoy en día están demasiado llenos de sí mismos. El anciano negó con la cabeza. Era evidente que no creía en absoluto lo que decía Tyrion. Tyrion salió del salón y caminó hacia el centro de recompensas. El edificio del centro de recompensas no era tan alto como Tyrion había esperado, pero era muy, muy ancho.
Era un bungalow sencillo con una sola puerta grande. Tyrion dudó unos segundos y se preguntó si estaba en el lugar correcto porque el edificio parecía realmente nuevo y apenas usado. Después de pensarlo unos segundos, decidió entrar al edificio. El edificio tenía unos cientos de habitaciones en su interior, algunas de las cuales ya estaban ocupadas. Sin dudarlo, entró en una habitación vacía. En el momento en que entró, quedó cegado por la blancura de la habitación. Coloca tus dedos sobre la plataforma transparente para escanear tu perfil. Michael apartó la mirada de las paredes blancas puras y caminó hacia la plataforma de medio metro de altura en el medio de la gran sala. Al colocar su palma sobre la plataforma transparente, sonó una voz mecánica. Bienvenido, leyenda Tyrion. Ingresa la técnica con la que ha logrado un logro. Ante él apareció la imagen holográfica de un teclado. Un poco aturdido por el holograma, introducido por primera vez la técnica de los 9 estilos de sable. Por favor, muestre su comprensión de la técnica de los 9 estilos de sable y deje que el sistema analice su nivel. Cuando la voz mecánica cayó, toda la habitación retumbó mientras la plataforma se retraía hacia el suelo, dejando la habitación vacía. Está bien, agarrando el gran machete de su espalda, Michael respiró profundamente. Primer estilo. Golpe solar segundo estilo. Danza lunar tercer estilo. Destello del vacío cuarto estilo. Flash de vacío inverso quinto estilo. Serpiente del vacío sexto estilo. Star Reaper séptimo estilo. Segador de estrellas inverso octavo estilo. Phoenix Blaze noveno estilo. Aniquilación de estrellas. El rostro de Tyrion se volvió increíblemente serio mientras sostenía el machete con sus dos manos. Movimiento definitivo. Aullido frenético. Todo el aire se estremeció mientras sus músculos se retorcían. La espada zumbaba y oscilaba. Era como si fuera una bestia que intentaba escapar de su control. ¡Zas! ¡Bang! El filo de la espada se mueve en el aire y una estrella parece explotar en la punta de la espada. El aire se quedó de repente y apareció una cicatriz blanca y clara en el aire antes de desaparecer después de un rato. Evaluación. Nivel máximo. Como el primer estudiante de primer año en haber alcanzado el estado máximo del estilo 9 estilos sable, se han otorgado 10,000 puntos. Los ojos de Tyrion se iluminaron al ver esto y sin dudarlo, ingresó el arte de la pierna fantasma e inmediatamente mostró su nivel de comprensión. Auge. El mundo parece detenerse, difuminándose en una serie de sombras. Es como si lo hubieran arrojado a un océano, todo, incluso el aire, se le resistiera. Fue como si Tyrion hubiera sido arrojado a un mundo completamente nuevo mientras avanzaba. En el momento en que dio un paso adelante, sintió la resistencia extrema del aire mientras se movía. Detrás de él, quedaban imágenes residuales de su antiguo yo, como si se hubiera dividido en múltiples partes. Incluso llegó a tocar sus imágenes residuales, pero solo tocó el aire. En los siguientes segundos, caminó un poco y finalmente detuvo la técnica y una sensación extrema de fatiga lo invadió. Auge. El mundo se hizo añicos y se derrumbó cuando llegó la blancura. Evaluación. Nivel máximo. Como primer estudiante de primer año en alcanzar el estado máximo del arte de la pierna fantasma, se le han otorgado 10.000 puntos. En un estado de excitación vertiginosa, mostraron las 3 etapas de Berserk Explosión. Primer nivel. Estado Berserker. Auge. Todo su cuerpo crujió y enrojeció mientras golpeaba el aire. Segundo nivel. Furia sangrienta. Su piel empezó a agrietarse mientras su cuerpo se sonrojaba. Inmediatamente presione el aire 3 veces. Bum bum bum. El aire tembló y crujió mientras se comprimía fuertemente. Tercer nivel. Demonio salvaje. Las venas sobresalían de su piel rojiza mientras sus músculos se retorcían y se abultaban como si su cuerpo hubiera sido inflado. Bum. 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 El aire pareció colapsar en ese momento mientras se distorsionaba, creando ondas de choque visibles en el aire que se extendieron hacia afuera. El poder que liberó fue incluso mayor que el de aquellos con un nivel de activación celular del 50%. Estado último. Furia primordial. La sangre brotó de sus venas del tamaño de un dedo mientras sus músculos se expandían. Su altura aumentó de 1,89 metros a una aterradora bestia monstruosa de 2 metros de altura. La sangre se acumulaba en su cuerpo oscilante mientras su carne literalmente se desgarraba, revelando una membrana blanquecina debajo, así como músculos amarillentos que se retorcían. Auge. Capítulo 20. 80.000 puntos. El aire se hizo añicos y explotó en pedazos como si toda la sala de entrenamiento estuviera a punto de derrumbarse. Bajo ese único golpe, su cuerpo liberó enormes olas de calor humeante,
3 ondas de choque visibles ondeando en el aire como una piedra arrojada a un lago en calma. Al detener la habilidad, su cuerpo se curó instantáneamente y su piel se cerró como si estuviera pegada por una fuerza invisible. Evaluación. Nivel máximo. Como primer estudiante de primer año en alcanzar el estado máximo del arte de la pierna fantasma, se le han otorgado 10.000 puntos. Tyrion suspiró aliviado. Agotador, es hora de los peces gordos. Se relamió los labios al pensar en la cantidad de puntos que iba a conseguir esta vez. Has seleccionado el método de templado de células de sangre demoníaca, muéstralo para evaluar tu comprensión. Michael se quitó la ropa, respiró profundamente y exhaló. En el momento en que exhaló, su estructura corporal comenzó a cambiar drásticamente y se transformó en un monstruo mitad humano, mitad tigre. Evaluación. Nivel máximo. Como el primer estudiante de primer año en haber alcanzado el estado máximo en la técnica de templado de células de sangre demoníaca, se han otorgado 10,000 puntos. Tyrion sonrió, satisfecho con la cantidad de puntos que tiene actualmente. Con su ropa puesta, salió de la habitación. Inmediatamente, sonó una notificación dentro de su reloj holográfico. Notificación importante DIN. Felicidades a la leyenda Tyrion por alcanzar los estados última en 4 técnicas. Has obtenido 40.000 puntos. DIN. Felicitaciones a la leyenda Tyrion por alcanzar los estados última en 4 técnicas. Has obtenido 40.000 puntos. DIN. Felicitaciones a la leyenda Tyrion por alcanzar los estados última en 4 técnicas. Has obtenido 40.000 puntos. La sonrisa de Tyrion se congeló instantáneamente. Notificación importante significaba que había sido enviado a todos los estudiantes, desde el primer año hasta el 4.º año. Al ver el mensaje, Tyrion supo que estaba en un mundo completamente nuevo de problemas. Ni siquiera los 40.000 puntos extra pudieron hacerle cambiar de opinión. ¿Qué cabrón preparó esta siniestra trampa? No dejes que te atrape. Tyrion maldijo con profunda ira y sin dudarlo se dio la vuelta para abandonar el centro de recompensas. Podía imaginar cuántos estudiantes lo perseguirían por la cantidad de puntos que posee actualmente. Incluso podía escuchar los sonidos de las puertas abriéndose en el centro de recompensas. Afortunadamente, había reaccionado con la suficiente rapidez. Se puso su capa de identificación sobre la cabeza y abandonó inmediatamente las inmediaciones del centro de recompensas caminando apresuradamente. Al ver la importante notificación de la academia aparecer en su imagen holográfica, toda la escuela parece haberse despertado. Fue como si una antigua bestia estuviera despertando en toda la universidad mientras los estudiantes revelaban diversas expresiones y comenzaban a chismorrear. Para ser honesto, realmente fue una notificación impactante. Si bien Tyrion no fue la única persona que alcanzó el estado última desde el inicio de la universidad, ya que hubo varios otros, aún así fue demasiado impactante cuando uno calculó la velocidad a la que fue utilizado. Nunca había habido un estudiante de primer año que alcanzara el estado máximo en 4 técnicas, todo en una semana. Tyrion ocultó su rostro con su abrigo durante todo el camino hacia la montaña de la leyenda. Varios estudiantes se apresuraban hacia la dirección opuesta y Tyrion se aseguró de evitarlos mientras evitaba que lo reconocieran. Solo podía imaginar lo mala que sería su situación una vez que lo atraparan. Naturalmente, no le tenía miedo a sus compañeros de primer año, pero sus superiores cuyas células habían sido activadas al máximo nivel y aquellos que habían atravesado el estado de activación celular le hacían hormiguear la columna y se le erizaba el pelo. Su velocidad aumentó aún más. Su velocidad es rápida mientras aparecen y desaparecen de la existencia en el 2.º año. Así es, incluso los estudiantes de 2.º año estaban interesados en sus 40.000 puntos, ya que dentro de la Academia de la Muerte, los puntos de crédito lo son todo. Con puntos de crédito, no había límite para el futuro de uno, ya que podían comprar sueros para aumentar su tasa de activación celular o incluso atravesar la etapa de activación celular. Entre los que salían corriendo del dormitorio de primer año, Tyrion notó uno que llamaba bastante la atención entre ellos. Era una figura corpulenta con una forma enorme. Es increíblemente alto, mide 2,2 metros. El color de su piel era tan oscuro como el cielo nocturno, pero su cabello merecía una segunda mirada, ya que era de color verde. Lo que lo hizo llamativo no fue el hecho de que no llevaba camisa y que su parte superior del cuerpo estaba completamente desnuda. También era bastante guapo, con músculos estilizados y cincelados que ondeaban con fuerza. Pero el hecho de que literalmente estuviera saltando a través de los edificios como si tuviera trampolines en lugar de piernas era bastante impactante.
Corrió unos cuantos metros sobre el suelo y aunque el piso que pisó no se hundió, su huella siguió tatuando el suelo, levantando bastante polvo. Entonces, ¡boom! Salió disparado hacia el aire como una bala de cañón. 20 metros. Había cruzado 20 metros de un solo salto. Tyrion podía oír los estruendos del temblor del suelo. Cuando vio que las sombras parpadeaban, supo que las cosas iban mal. Pero al ver la figura que saltaba, su expresión cambió ligeramente. Por el físico de la figura, era obvio que estaba practicando una técnica para mejorar la fuerza, lo que implica que la velocidad no era su fuerte, sino la fuerza. Pero, sorprendentemente, saltó a una distancia de 20 metros. Fue un espectáculo increíblemente aterrador. Maldita sea, ni siquiera ha pasado un mes y, sin embargo, ya existen fenómenos como este, maldijo Tyrion en su mente. Sin embargo, ninguno de ellos lo intimidó en lo más mínimo, simplemente estaba sorprendido de que hubiera gente así apenas una semana después de haber ingresado a la Academia de la Muerte. Colocando ambas manos en sus pantalones, bajó un poco la cabeza dentro de su abrigo mientras caminaba hacia la residencia de estudiantes de primer año como un estudiante normal. En ese momento no quería tener problemas y solo deseaba llegar a su casa en la montaña, entrenar su cuerpo hasta que todo se calmara. Solo deseaba tener un auricular para escuchar un poco de música y distraerse. Sería increíble. Tyrion se mostró alarmante ante la idea y procedió a caminar rápido.